Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a analizar el día de hoy el segundo módulo, análisis gravimétrico, como primer tema, análisis gravimétricos. Yo soy el profesor Alexis Mijares Alvarado y comencemos. Bien, en el segundo módulo abarcaremos el análisis gravimétrico y como temas de este módulo tenemos el análisis gravimétrico, el factor gravimétrico, así como realizar unos cálculos gravimétricos directos e indirectos. Entonces comencemos con el análisis gravimétrico. Bien, ¿qué son los métodos gravimétricos? Bueno, los métodos gravimétricos nos ayudan a conocer la cantidad buscada de determinada sustancia o de determinado analito. Esto con la relación directa de su peso, ya sea de la sustancia directamente a la que estamos buscando o de algún otro compuesto que contenga esta sustancia. Para comenzar a conocer acerca de los métodos gravimétricos y también volumétricos, hay que tener muy en cuenta estos términos. Uno muy importante es la estequiometría. La estequiometría es la relación cuantitativa que tenemos en una reacción química. A manera de recordatorio, recordemos que una reacción química nos va a indicar la cantidad de moles de una sustancia que va a reaccionar con algo más, con otra sustancia, para darnos un producto diferente, un producto nuevo. Aquí en la imagen superior les coloco un esquema de lo que es una reacción química. Aquí les estoy colocando el número de moles, les indico el número de moles del hidrógeno en azul, que son 3. En este otro caso, en color verde, tenemos un mol, que por lo general cuando es un solo mol no se coloca el número, simplemente se deja el elemento o la sustancia de la que está siendo partícipe de la reacción. Y por último tenemos la dirección de la reacción, que nos está dando como producto el amoníaco. Y aquí en color rojo nos está indicando el número de moles que se producen del amoníaco. Entonces, la estequiometría nos habla de la cantidad de moles de cada una de estas sustancias o elementos que reaccionan para formar cierto número de moles de un producto. Y aquí tiene que concordar la cantidad de elementos que estoy utilizando y la cantidad de elementos que estoy obteniendo. Muy bien. Digamos aquí, por ejemplo, el nitrógeno nos dice que tenemos un mol de nitrógeno, pero esta molécula tiene dos nitrógenos. Entonces, la estequiometría me tiene que decir que estos 2 moles tienen que salir justamente en los productos, que aquí vemos que tenemos 2 moléculas de amoníaco y cada una tiene un nitrógeno. Entonces, en total serían 2. Lo mismo con el hidrógeno. Recordemos que tenemos 3 moléculas de hidrógeno que tienen 2 átomos de hidrógeno. En total serían 6 hidrógenos. Entonces, al final en los productos debo de tener 6 átomos de hidrógeno. Aquí tenemos 3 hidrógenos en la molécula. Como tengo 2, sería 2 por 3, 6. Entonces la estequiometría nos va a decir esta relación cuantitativa que voy a tener en mi reacción. De una manera más sencilla de ver este tipo de ejercicios es al momento de querer hacer un pastel de chocolate. ¿Qué es lo que requieres tú como pastel de chocolate? Pues bueno, al igual que en una reacción química vamos a tener los reactivos, lo que yo necesito hacer reaccionar para obtener un producto que en este caso sería el pastel, que requiere una taza de harina, una taza de leche, 300 gramos de chocolate, 4 huevos, que bueno, hago la mezcla, lo cocino durante cierto tiempo, a cierta temperatura y voy a obtener un pastel de chocolate. Aquí ¿en qué interviene la estequiometría? Pues bueno, si yo no le coloco la harina, pues obviamente voy a tener nada más una mezcla líquida y no se va a hacer un pastel. Si no le agrego el chocolate entre mis ingredientes, pues obviamente voy a tener un pastel, pero no va a ser un pastel de chocolate. Si no le coloco los huevos en la mezcla, pues obviamente no voy a tener un pastel con forma, simplemente voy a tener el batido. Entonces aquí es donde viene la importancia de la estequiometría. Nos va a dar un panorama acerca de nuestra reacción. Continuando con la importancia de la estequiometría, les coloco la siguiente reacción.
Tengo óxido de azufre que se descompone en dióxido de azufre y oxígeno molecular. El azufre es representado con bolitas de color amarillo y el oxígeno con bolitas de color rosa, color rojo. Si se fijan aquí en la reacción, me dice que el óxido de azufre es una molécula compuesta de un azufre y 3 oxígenos, y que al descomponerse me da una molécula de dióxido de azufre que tiene un azufre y 2 oxígenos. Y también da como resultado un oxígeno molecular, que son 2 oxígenos, 2 átomos de oxígeno unidos. Aquí la importancia, chicos, de analizar este tipo de reacciones es de que tenemos que estar conscientes de que debemos de trabajar únicamente con reacciones balanceadas e equilibradas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenga la misma cantidad de átomos en reactivos que la que tengo en productos. Y si se fijan aquí, en reactivos tengo un azufre, una bolita amarilla, y en productos, que es este lado de la flecha, también tengo un azufre. Muy bien, ahí está equilibrado, tengo 1, 1, pero en oxígeno, en reactivos tengo 1, 2, 3 átomos de oxígeno y en productos tengo 1, 2, 3, 4. Tengo más átomos de oxígeno en los productos y es por eso que en la imagen de la derecha, aquí en la balanza, en la parte de los productos tengo indicado un mayor peso. ¿Qué hay que hacer? Hay que balancear este tipo de reacciones. Es muy usual que nos encontremos con ese tipo de reacciones no balanceadas, pero es importante que las balanceamos porque si no, obviamente mis resultados van a ser erróneos. Hay que balancear. Les coloco nuevamente esta reacción general, la misma que tenemos aquí, únicamente les dejé estos espacios en blanco para poder indicar el movimiento del cambio de moles que voy a realizar. Es importante que conozcan que el agregar las moléculas o moles se tiene que dar en estas posiciones. Nunca hay que modificar el número de átomos o si no, pues la composición va a ser diferente y también un resultado erróneo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta acerca de esto, del balanceo? Pues yo agrego 2 moléculas de óxido de azufre y 2 moléculas de dióxido de azufre para poder balancear esta reacción. ¿A qué me refiero? Si se fijaban aquí en la parte superior, en donde tenía la reacción no balanceada, me doy cuenta que no está balanceada por lo que les explicaba. Veo qué átomos tengo, qué elementos tengo y me encuentro que únicamente tengo azufres y oxígenos, ¿verdad? Bien, entonces azufres en la parte de los reactivos tengo 1 y en la parte de los productos tengo 1. Pero oxígenos en reactivos tengo 3, como lo vemos aquí. 1, 2, 3. Y en productos tengo 4. 1, 2, 3, 4. Entonces no está balanceada, por eso la balanza estaba inclinada hacia productos, porque hay mayor cantidad de átomos en productos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de este balanceo? Recuerden que los balanceos hay diferentes. Es el que más te sirva a ti, el que puedas usar, el que hayas aprendido. Tenemos los métodos más habituales como método por tanteo, que es ir agregando, poniendo, quitando moles, salir incrementando sus números. El algebraico y el de redox. Si yo hago el conteo de átomos en esta ecuación ya balanceada, me voy a encontrar que azufres ya tengo 2 porque le agregué 2 moléculas. Quiere decir que tengo 2 moléculas de esto mismo. Por lo tanto, se duplica el azufre. Tengo 2. Y en productos también agregué aquí un 2 en el dióxido de azufre. Por lo tanto, se duplica también esta molécula teniendo 2 azufres. Están balanceados. Muy bien. 2, 2. En cuanto al oxígeno, me encuentro que tengo en esta molécula con 3 átomos de oxígeno, se duplica con este 2 que acabo de colocar. 2 por 3, 6. Y en el lado de los productos, tengo que aquí también se duplican estos 2 átomos, 2 por 2, 4, más 2 que tengo aquí, 6. Entonces ya tengo 6 oxígenos en productos y 6 oxígenos en reactivos. Y así es como yo compruebo que ya mi ecuación está balanceada. La precipitación es uno de los métodos gravimétricos más utilizados en la química analítica. Consiste en buscar una sustancia que es poco soluble en una reacción. Esto se determina mediante justamente un precipitado. Un ejemplo habitual de esto es la determinación de cloruros por medio de cloruro de plata, formando un compuesto poco soluble para que pueda precipitar. En el siguiente material visual recuperado del canal Ciencia Bit
Ciencia y Tecnología, vemos que realizan un experimento en donde disuelven hidróxido de sodio en agua y en el otro vaso con agua agregan sulfato de cobre. Si se fijan muy bien, estos dos sólidos son solubles en agua y no vemos formación de algún sólido. Entonces se logran disolver completamente y realizan un experimento, una reacción, haciendo reaccionar el hidróxido de sodio con la solución del hidróxido, perdón, con el sulfato de cobre. La reacción forma un compuesto poco soluble, que es el hidróxido de cobre, formando así el precipitado. Entonces, en los métodos gravimétricos por precipitación, en esto consiste el método. Realizar una reacción para obtener un producto poco soluble en el medio y poderlo separar y poder así medir su peso. La electrodeposición es otro de los métodos gravimétricos. Esta consiste en la electrólisis para poder dar lugar hacia la pérdida y ganancia de electrones por medio de electrodos. Este tipo de técnicas, este tipo de métodos se utiliza más que nada para poder recubrir un metal con algún otro tipo de ion metálico. Los más habituales son cobre y zinc, y aquí es como podemos ver el esquema de, de lo que es la electrodeposición. Vayamos a ver ahora un video acerca de esto. El siguiente material visual es recuperado del canal de YouTube Breiner Alberto Márquez Gil. Aquí él está realizando un experimento de electrodeposición, que si recordamos con la diapositiva pasada, consiste justamente en tener dos electrodos, un cátodo, quien recibe electrones, y un ánodo, quien pierde electrones. Aquí lo está conectando a una corriente eléctrica para que le proporcione este circuito. Muy bien. De un lado tenemos, en el lado del ánodo tenemos una barra de cobre que debe de ser del mismo material del que yo quiero recubrir mi metal que se encuentra en el cátodo. En este caso la llave va a ser recubierta de cobre, el medio tiene sulfato de cobre, los iones por medio de la electrólisis van a romper los enlaces, dejando libres los iones de cobre, los cuales se van a adherir en la llave. En el ánodo tenemos esta barrita de cobre porque pues, es la que va a mantener como este equilibrio en donde, ok, estoy perdiendo electrones, pero como mi barra es de cobre, estoy también proveyendo electrones al medio. Y así es como se mantiene este equilibrio. Si se fijan, ahí nada más está checando el voltaje. Y al concluir, pues bueno, él está separando la llave. Ahorita lo vamos a ver bien cómo fue. Y si se fijan aquí, chicos, la llave ya fue recubierta de cobre, este color característico de monedas o llaves de cobre. ¿Sale? Entonces aquí ya vemos cómo la electrodeposición consiste, simplemente por un circuito en donde mi ánodo, que es esta barrita de cobre, empieza a perder electrones, el medio separa los iones de cobre del sulfato de cobre y se adhieren a nuestra llave, dándole este color característico. Y bueno, si nosotros quisiéramos hacer este análisis gravimétrico, pues simplemente es medir la llave antes y después de la electrodeposición para ver cuánto cobre es lo que se está adhiriendo. Y por último tenemos la volatilización. Es un método físico que consiste en medir el cambio de peso. Puede ser de manera directa utilizando un desecador o de manera indirecta determinando la pérdida de peso. Es muy importante que este tipo de método se emplee siempre y cuando tengamos una sustancia volátil. De lo contrario, pues no vamos a tener una pérdida de peso. En el siguiente material visual del canal de YouTube María Fer, esta joven está explicando el método de volatilización de una manera muy sencilla. Ella explica que está utilizando parafina para poder determinar la cantidad de compuestos orgánicos que tiene esta parafina.
Previamente, si se fijaron, ella ha pesado y una vez que pesó la parafina, la lleva a calentamiento. ¿Por qué? Lo que ocurre aquí, chicos, es que cuando calentamos la parafina existe una descomposición química en donde se desprende dióxido de carbono y también algunos compuestos orgánicos, que es lo que ella podría estar analizando en este momento. ¿Sale? Entonces, una vez que se caliente, se va a empezar a descomponer, va a surgir una volatilización de estos compuestos orgánicos y una vez que se enfríe y lo logre separar correctamente del matraz, puede realizar la diferenciación de pesos para determinar así los compuestos orgánicos que contiene la parafina. Recordemos que la química analítica se encarga de generar estos métodos adecuados para la determinación de un analito en específico. Esos son los pasos que hay que seguir para realizar bien el método gravimétrico, también el volumétrico. Este ejemplo se basa en la precipitación, pero puede aplicar en los demás métodos. En la parte superior derecha coloco la reacción general de lo que es la precipitación. Recordemos que es unir dos compuestos diferentes que son solubles, hacerlos reaccionar para formar un producto poco soluble o no soluble en el medio que se esté utilizando para formar el precipitado. Entonces, vamos a basarnos en este. Hay que preparar correctamente las soluciones. Recordemos el video del hidróxido de sodio que se disuelve en agua y del sulfato de cobre que también se disuelve en agua por separado. Una vez que mezclábamos estas dos soluciones, se formaba un precipitado. Ahora el problema aquí es cómo poder separar este precipitado para poderlo medir, para poderlo cuantificar. Pues bueno, entramos en otro paso que es la digestión. La digestión es agregar algún tipo de sustancia, un solvente, por lo regular son ácidos, para poder disolver otro tipo de iones que no son deseados. Digamos que yo quiero cobre nada más, pero tengo hierro, entonces tengo que buscar el solvente adecuado para poder eliminar el hierro. Después de esto, filtramos, ¿sale? Se filtra para poder separar el sólido del líquido y el sólido se empieza a lavar ya sea con soluciones de hidróxido, con alcohol o simplemente con agua o con ácidos, algunos ácidos débiles para poder eliminar residuos de otras trazas que no quiero. Después de esto, pues hay que secarlo o incinerarlo para poder tener únicamente los iones que yo quiero. Y ahora sí, pesar. ¿Sale? Cuánto de esta sustancia utilicé y cuánto estoy recuperando y realizar los cálculos para poder determinar cuánta cantidad de analito estoy obteniendo. Bueno, y esto fue todo por hoy. Recordemos que hoy analizamos los análisis gravimétricos, cuáles son precipitación, volatilización y electrodeposición. ¿Sale? Cómo realizar los métodos gravimétricos de manera adecuada. Entonces nos vemos a la siguiente. Bye.